se irán añadiendo los que han de venir. El nacimiento del rey es el tema de esta mañana, el nacimiento de nuestro rey. No sé si usted se habrá dado cuenta de que se dice de un rey, no se dice de un príncipe. Por lo regular, cuando nacen en el reinado, ¿verdad? Por lo regular, el hijo que nace de un rey, se le llama príncipe. Pero aquí nosotros estamos diciendo el nacimiento de un rey. Dice en Apocalipsis, hermanos, 19:16, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Sabe que lo más cerca que nosotros hemos estado, no sé si usted ha estado cerca de un rey, quizás haya ido a Inglaterra, que es donde todavía, ¿verdad? Está, ¿cómo se dice, hermano, cuando la monarquía? Exactamente, no hallaba la palabra. Cuando existen gobiernos, ¿verdad? Cuando existen países que tienen monarquía, pues ellos tienen un rey el cual dirige, ¿verdad?, la nación. Nosotros lo más cerca que estuvimos cerca de un rey fue cuando viajamos a Israel, pero no a Israel, sino a Jordania. Usted sabe que en Jordania todavía está la monarquía, todavía tienen rey, tienen príncipes. Entonces estábamos, gracias a Dios que cuando nuestro pastor, ¿verdad?, organizó este viaje, llegamos a Jordania. Y ahí en Jordania nos hospedamos en los hoteles donde los reyes se hospedan. Fue una cosa que dijimos, wow, qué hotelazo donde nos trajeron, vean ese tour que tuvimos. Y resulta que estábamos ya de salida de uno de esos hoteles y que de repente nos mandan a nosotros por todos por la salida de servicio, ¿verdad? Por la cocina y por todo. Salgan por acá. Y oiga, y todo tenían una guardia ahí y tenían y empezaron a llegar limusinas y empezaron a llegar unos carrazos así blindados y todo. Y pues le digo, lo más cerca que estuvimos de un rey fue esa vez, ¿verdad? Que llegaba el rey de Jordania, iba a llegar a hospedarse a ese hotel o tener un evento ahí en ese hotel, unas charolas ahí que tenían con una comida deliciosa. Entonces eso es lo más cerca que he estado de un rey. No me tocó ni reverenciarlo ni nada, hermanos, pero vemos cómo se reverencia a un rey, se le rinde homenaje a un rey, pero nosotros venimos a adorar al Rey de Reyes y al Señor de señores. A Él sea toda la gloria, ¿verdad? Y esto es lo que venimos a hablar en esta mañana, el nacimiento de un rey. Y vamos a verlo desde el punto de vista de Mateo. Sabemos que los evangelios se complementan unos con otros. Mateo nos da unos detalles. Mateo se enfoca, ¿verdad?, en los detalles del acontecimiento en el día en que Jesús nació o en el tiempo en que Jesús estuvo en Belén. Vamos a ver, vemos a Lucas. Lucas sí nos habla, ¿verdad? Lucas nos habla de cómo fue anunciado el nacimiento de Jesucristo y cómo se le habla a la Virgen, ¿verdad? Cómo se le habla a María. Pero vemos que Mateo nos va a decir qué sucedió cuando Jesús nació. Él nos va a dar esos detalles. Así es de que los evangelios se complementan unos con otros. Los detalles que no vemos en uno los podemos ver en el otro. Así es de que, hermanos, ahorita no nos vamos a enfocar en Lucas, sino en Mateo. ¿Cómo nos lo presenta Mateo? Mateo comienza, ¿verdad?, con la genealogía. En el capítulo 1 de Mateo comienza con la genealogía de Jesucristo. Y vamos a ver nada más el versículo 16, donde dice, del capítulo 1 de Mateo, versículo 16, donde dice: y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Por lo regular, si usted va checando toda la genealogía, dice, y esta persona engendró, y este otro engendró a este, y engendró al otro, y engendró al otro. Pero cuando llega a Jacob, dice, engendró a José. Pero no dice que José engendró a Jesús, ¿verdad? Dice, José, dice, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. O sea, aquí cortó con toda esa genealogía donde decía, esta persona engendró, la otra engendró y el otro engendró, sino aquí, marido de María, de la cual nació Jesús,
llamado el Cristo. O sea, nos damos cuenta desde aquí se nos aclara que Jesús no es el hijo biológico de José, sino el padre legal. Él fue el padre legal de Jesucristo. Vamos a ver qué fue lo que pasó, ¿verdad, hermanos? Cuando en el nacimiento, en el día, ¿verdad?, que Jesús nace, qué es lo que está aconteciendo. Y vamos a ver, dice, en el capítulo 1, versículo 18, nos dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas en recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz a un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Hermanos, ¿cómo fue el nacimiento de Jesucristo? Dice, estando desposado. Hemos hablado en otras clases que era un desposorio. Para comenzar, en la tradición, ¿verdad?, en el antiguo Israel, la tradición, lo que ellos tenían para los padres hacían un acuerdo de matrimonio de los hijos. Pues me gusta tu hijo para mi hija y tu hija para mi hijo, ¿verdad? Hacían un acuerdo entre los padres. Si se gustaban los muchachitos o algo, pero no tenían edad para tomar decisiones, los padres hacían el compromiso, ¿verdad?, de los hijos. Ellos decidían por los hijos, ellos estaban en medio representando a sus hijos. Era el primer paso que se hacía, ¿verdad? Los padres arreglaban el compromiso. El siguiente paso que hacían para el desposorio era el desposorio. Era un contrato oficial y obligatorio, hermanos. Esto era lo que ya, haga de cuenta que ellos ya eran marido y mujer. Ya no se podía deshacer este compromiso, el desposorio, a no ser que hubiera un divorcio. Ya estaban completamente casados en ese compromiso. Y el tercer paso era el matrimonio. Esto era un año, aproximadamente un año después del compromiso, después del desposorio. Y ya el muchacho iba por su esposa y ya se la llevaba a vivir con él. En este año se piensa, hermanos, que el hombre lo que hacía era un año para dar ese lapso de que la mujer se mostrara cautelosa, que la mujer mostrara sus virtudes, que la mujer se viera el comportamiento de la mujer en el transcurso de este año. Y el hombre, mientras tanto, se preparaba para hacerle una casa para recibir a su mujer. Eso era lo que acontecía en este año, pero no se unían todavía físicamente, todavía no podía él disponer de mi mujer, sino que se tenían que esperar este año. Y muchas veces, fíjese que yo me ponía a pensar, dije, en ese año, si está embarazada la muchachita, se da cuenta, ¿verdad?, de que salió embarazada en un año. Entonces era muy entendible que era lo que pasaba. Entonces estaba desposada, ¿verdad? Y dice, con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Antes de que él ya la tomara como esposa, María está embarazada. Imagínense, María sabía los detalles, cómo había acontecido este embarazo. María sabía que el ángel se le había aparecido y le había dicho que iba a concebir por la obra y gracia del Espíritu Santo. María sabía cómo había acontecido este embarazo, ¿verdad? Pero José no sabía. Entonces aquí nos va a hablar de José. José se dio cuenta de que María había concebido, ¿verdad?, que María estaba embarazada. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. José, hermanos, no dudamos que también José haya sido ese instrumento escogido por Dios. Dice, como era un hombre justo. Entonces es otro instrumento. María fue un instrumento escogido por Dios. José también era temeroso de Dios. Entonces José, ¿verdad?, al darse cuenta,
No quería infamarla. Hermanos, era tan fácil para un hombre decir, esta mujer me fue infiel. Entonces, ¿qué es lo que pasaba cuando una persona cometía ese tipo de actos? Era expuesta, ¿verdad? Ante los jueces, ante el Sanedrín, ante el pueblo. ¿Y qué es lo que pasaba? La mujer era apedreada y muerta, hermanos. Era lo drástico que pasaba en estos casos. Aparte de que José le tenía que dar él pensó darle una carta de divorcio, ¿verdad? Porque él no quería, él le dolía en su corazón hacer esto, infamar a María, la mujer que él amaba, la mujer que él había decidido escoger como esposa. Él no quería desacreditarla. Entonces, ¿qué es lo que pasa, hermanos? Dice, quiso dejarla secretamente, o sea, que pasó por su mente, pues la dejo, ¿verdad? Así, sin que se den cuenta. José estaba en una situación difícil, imagínense. José siendo, ¿verdad?, el justo delante de Dios, temeroso delante de Dios. ¿Qué iban a pensar de él? Era algo tan humillante, algo tan penoso para él, ¿verdad? De que la que iba a ser su esposa está embarazada y que no es de él. ¿Qué van a decir? ¿Qué va a decir la gente? Ya sabe que mucha gente se mueve. ¿Qué va a decir la gente, verdad? Entonces vemos que, pero mire lo que me gustó al estar estudiando esto. Dice, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció. ¿Qué es lo que hizo José? José no pensó dejarla secretamente, pero se fue meditando en que él quería a María. Se fue meditando que qué pasó, qué fue lo que hizo que María quedara embarazada. Se fue todavía meditando, no accionó inmediatamente. Nosotros cuando vemos una situación difícil, ¿qué es lo que hacemos? Reaccionamos así y a veces no son los planes de Dios para nuestra vida. José meditó, José pensó, José se puso a analizar la situación antes de difamar a María, antes de darle carta de divorcio. Fíjense, muchas veces tenemos que pensar antes de actuar, antes de reaccionar. Y en ese lapso podemos dar una noche, ¿verdad? Vamos a ver qué pasa en esta noche, pensar, analizar. El Espíritu Santo puede hablar a nuestra vida y decir, no hagas eso, no vayas a cometer ese error, ¿verdad? Que te vas a lamentar toda tu vida. Entonces vemos aquí que mientras él pensaba y meditaba, se queda dormido, hermanos, y se le aparece en sueños un ángel. Pensamos que este ángel, bueno, la mayoría piensa que este ángel haya sido el mismo ángel que le anunció a María, ¿verdad? De que iba a quedar embarazada por obra y gracia del Espíritu Santo. Pero este ángel no se le aparece físicamente a José, como se le apareció a María, como se le aparece a Zacarías, sino este ángel se le aparece en sueños a José y le dice, José, hijo de David. Aquí le está diciendo, tú vienes de la descendencia real, tú vienes de una descendencia real y el ser que van a ser va a ser de la realeza, porque es ese rey que van a ser el Salvador del mundo. Entonces le está recordando, José, hijo de David. David ni siquiera, yo creo a José ni siquiera le pasaba por su mente que él venía de la descendencia de David. Pero aquí el ángel está recordando, tú eres descendiente de la realeza. Entonces el ser que van a ser también viene de la realeza, ¿verdad? Entonces aquí le está hablando el ángel, no temas en tomar a María, dice, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y sabemos que del Espíritu Santo es, ¿por qué? Porque el ángel le dijo a María, respondiendo el ángel le dijo a María en Lucas 1:35. Le dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Entonces, María sabía que había concebido por medio del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero José no lo sabía, pero aquí le está confirmando el ángel que no tema en tomarla, porque esto es obra de Dios, es un plan de Dios para la redención de la humanidad. Y dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces llamarás, o sea, le está dando una orden a José.
el padre por lo regular era el que llevaba al niño a ponerle el nombre. Y llamará su nombre Jesús, que quiere decir el Salvador, hermanos. Entonces vemos aquí cómo está pasando este acontecimiento y cómo José, ¿verdad?, no va a temer en tomar a María. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Esta es la misión que traía Jesucristo. El nombre de Jesús, hermanos, es un nombre sobre todo nombre, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que nosotros podamos ser salvos, solamente en el nombre de Jesús. El nombre de Jesús, hermanos, significa Salvador. Salvador, hermanos. Jesús no es que era un hombre que dijera, ay, vamos a escoger un nombre acá muy especial para Jesús. Dice que era un nombre tan común, el nombre de Jesús. Hasta en eso vino en humildad, hasta en el nombre. Un nombre como se llamaría cualquiera que se llamara Jesús, pero el nombre de Jesús, de este Jesús del que estamos hablando, es un nombre sobre todo nombre, ¿verdad? Entonces estamos viendo de que Jesús, el Salvador del mundo, que en eso el nombre de Jesús es en griego, en hebreo sería Josué. Entonces vemos de que por eso, ¿verdad?, le está diciendo, a nosotros se nos escribió, se tradujo en griego. Y entonces estamos viendo Jesús, no decimos Josué, pero es el mismo significado, el Salvador, ¿verdad? Entonces estamos viendo, hermanos, que él dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Gloria a Dios, hermano. Yo miraba esto y decía, ese ser tan pequeñito, mira al cielo y mira la grandeza de Dios, mira todo lo que Él crió, el universo, todas esas galaxias, toda la magnificencia de Dios, todas las maravillas de lo que Él hizo. Y venir, nos dijo el pastor, venir a un óvulo. Ahora venir en un pequeñito que tuvo necesidad de ser alimentado, en un pequeñito que tuvo necesidad de ser enseñado a hablar, en un pequeñito que tuvo necesidad de ser enseñado a caminar, de ser instruido, ¿verdad?, en la palabra. Todo esto, el Dios todopoderoso, venir a habitar en ese pequeñito. Dios mismo, Emmanuel, con nosotros. Y digo yo, Jesús vino, habitó, creció, estuvo con ellos. A los suyos vino, los suyos no le recibieron. Jesucristo dijo, permanezcan en mí, porque separados de mí nada pueden hacer. Permanecemos en Él. Dijo, Señor, que ellos sean uno, así como tú y yo somos uno. Entonces dice, Emmanuel con ustedes. Emmanuel estuvo ahí. No le pusieron por nombre Emmanuel, sino Jesús. Pero Emmanuel, Dios con nosotros. Emmanuel estuvo ahí. Emmanuel estuvo con ellos. Emmanuel murió, pero Emmanuel sigue estando en nosotros. Está en nosotros y con nosotros. Emmanuel dice, Dios con nosotros. Emmanuel sigue habitando en nosotros. Eso era lo que significaba. No era de que le iban a poner el nombre de Emmanuel, sino que Dios mismo con nosotros, y Dios habita en cada uno de nosotros. Así de que es un nombre que es sobre todo nombre. Yo me maravillaba y decía, Señor, tú estás con nosotros. Él está con nosotros en las buenas y en las malas. Él habita en nosotros. Gloria a Dios, ¿verdad? Y Él habitó ahí. Emmanuel, Dios con nosotros, hermanos. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Aquí se me pasó, hermanos, sea que una virgen concebirá. Solamente ha habido una virgen que ha concebido de esta manera. La única virgen que concibió fue María. No ha habido, por más que le digan que concibió por obra, hermano, pura mentira. La única
que concibió por obra del Espíritu Santo fue María y no permaneció para siempre virgen, como dicen, ¿verdad? María concibió virginalmente y Jesucristo nació de una manera virginal, pero no que permaneciera virgen, ¿verdad? Aquí dice, pero no la conoció, aquí es donde nos aclara, ¿verdad? No la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. ¿Qué nos está tratando de decir aquí? Que sí la conoció, hasta, ¿verdad? Que dio a luz a su hijo primogénito. ¿De quién era el hijo? Un hijo legal de José. Era el hijo primogénito, legalmente, no biológicamente. Pero entonces dice primogénito, ¿qué quiere decir? Que llegaron más criaturitas, ¿verdad? Entonces eso lo deducimos nosotros, ¿verdad? Y le puso por nombre Jesús. Gloria a Dios. ¿Quién fue el que le puso el nombre? Su padre legal, que fue José. Hasta aquí vemos cómo Mateo está tratando con los judíos de hacerles entender que el Mesías, el Salvador del mundo, había nacido. Ese Mesías que estaban esperando, ese Mesías que había sido profetizado por Isaías, por Miqueas, ese Mesías que había sido profetizado desde Génesis, que estaba naciendo y que iban a nacer de María. Gloria a Dios. Entonces vemos que aquí nos presenta a José, como José no dudó en tomar a su mujer. ¿Por qué? Porque José era un hombre justo que también estaba dentro de los planes de Dios. A Dios ningún detalle se le va a escapar. Los planes de Él son perfectos y Él sabía, ya tenía esos vasos escogidos para que José pudiera ser el padre legal de Jesús. Gloria a Dios, hermanos, por esto que estaba aconteciendo, ¿verdad? Y entonces ahora vamos a ver, hermanos, el punto número 2, la visita de los magos, hermanos. La visita de los magos. Vamos a ver en el capítulo 2, 1, dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Estos reyes, ¿de dónde vienen? Estos magos no son reyes, ¿verdad? Dice magos. Estos magos, hermanos, eran en realidad sabios que venían del oriente. Estos sabios, ¿verdad? Acuérdese que cuando están en Babilonia, que es donde fueron llevados cautivos desde Daniel, ¿verdad? A Daniel se le dio que fuera jefe de todos los sabios. Entonces, acuérdense que también no todos los judíos regresaron cuando fueron liberados de Babilonia, sino dice que unos cuantos, 50,000, y se habían duplicado allá en la tierra de Babilonia. Entonces no todos regresaron. Daniel no regresó, Daniel se quedó en el palacio a servir. Entonces se piensa, hermanos, que haya seguido Daniel, ¿verdad?, instruyendo a esos sabios en las escrituras, y que ellos sabían el acontecimiento. Ellos miraban las estrellas, miraban los planetas, miraban las constelaciones, y no se duda de que Daniel les haya dicho que una estrella aparecería y esa estrella significaría que el Mesías nacería. Ellos estaban estudiando tanto, dice, cuando de repente ven una estrella diferente. No era la misma estrella, dice, su estrella hemos visto, una estrella, la estrella de Jesús. Ellos la habían visto en el cielo, esa estrella diferente. Posiblemente esta estrella sería como la columna de fuego, ¿verdad? Algo que era diferente, ¿verdad? Algo que los iba a dirigir y que los iba dirigiendo a ellos. Estos magos, dice que en los tiempos del rey, en los días del rey Herodes, hermanos, dice que Herodes, él murió en el 4º año antes de Jesucristo. Entonces Herodes, hermanos, se cree que Jesucristo haya nacido entre el 7 y 5 antes de Cristo. ¿Por qué? Porque Herodes, ¿verdad? Estaba Herodes todavía vivo cuando Jesucristo nació, no estaba muerto. Entonces se cree que Jesucristo, no se sabe la fecha exacta, pero lo que sí nos dejó marcados fue que ahora hablamos antes de Cristo y después de Cristo.
Entonces eso es lo que nos deja marcado, la huella que dejó nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo nació. ¿En qué fecha? No se sabe exactamente qué día, tampoco, pero lo que sí sabemos es que nació. Y lo que sí queda claro es que Herodes, eso sí hay escrituras, hay biografías de Herodes, cuándo murió Herodes, cuánto reinó Herodes, ¿verdad? Entonces eso nos da un indicio de cómo fue, ¿verdad? Los días de nuestro Señor Jesucristo cuando Él nació. Vinieron del oriente a Jerusalén. Los magos, los sabios, venían siendo dirigidos del oriente. Llegan a Jerusalén. Jesús no estaba en Jerusalén, ¿verdad? Pero para Dios nada se esconde de los ojos de Dios, sino que era el propósito de Dios que llegaran a Jerusalén. Y estos magos llegan a Jerusalén diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos? Llegaron a Jerusalén pensando que todos los judíos estaban celebrando el acontecimiento glorioso de que Jesucristo había nacido, porque pues si había sido anunciado por los profetas, la estrella se miraba, sabían que no tardaba en llegar, se había anunciado que el Mesías nacería y pensaban que como eran estudiosos de las Escrituras, iban a poder mirar los tiempos. Pero resulta que llega a Jerusalén y todo mundo indiferente. ¿Dónde está el rey de los judíos? Fíjese, ellos sabían que el rey de los judíos había nacido. Esa estrella, su estrella hemos visto en el oriente. Qué hermoso, ¿verdad? Que de lejanas tierras puedan venir a adorar a un rey. Y acuérdense que para venir a adorar a un rey, cuando iban en aquel entonces, cuando se van ante la presencia del rey, ¿qué es lo que hacen? Le llevan presentes. Y así vienen estos magos, pero hermanos, desde que aparece la estrella, vamos a ver qué es lo que dice. ¿Dónde está el rey de los judíos que os ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Hermanos, ¿cómo no se iban a turbar? El rey Herodes era un hombre malo, era Herodes llamado el Grande. Herodes, se cree que Herodes, fíjese, en ese entonces yo estaba leyendo que mandó matar a los sacerdotes, al Sanedrín, dice que mandó matar como 300 oficiales de la corte del Sanedrín, eso mandó matar. Él mató a su esposa, él tenía temor de que alguien quisiera venir a quitarle, a usurpar su trono, mató a su esposa, a sus 2 hijos. Entonces él, a todo el que se le oponía a su reinado, él quería eliminarlos. Dice, y diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos? Dice, oyendo esto, el rey Herodes se turbó y cómo no, y toda Jerusalén con él. ¿Qué irá a hacer el rey Herodes? ¿Qué irá a hacer si mató a estas personas, si mató a su propia esposa? Ahora, ¿de qué manera va a reaccionar? Era un rey tan malo que yo leí, hermanos, que dice que cuando Herodes, decía él, yo sé que nadie va a llorar cuando yo me muera. Entonces dice que mandó encerrar a unas personas de ahí de Jerusalén, y dice que los encerró y dijo, cuando yo me muera, los matan a todos para que haya llanto en Jerusalén. Fíjese, así de esa manera, dice que así era, tan malo era este rey que nadie iba a llorar su muerte. Entonces, hermanos, vemos que el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, le preguntaron dónde había de nacer el Cristo. Entonces aquí Herodes manda traer a los escribas y a los sacerdotes delante de los magos, ¿verdad? Que digan dónde va a nacer el Cristo. Sabemos que iban a nacer en Belén. Ellos le contestan, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, ¿no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá? Porque de ti me saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Ellos le dijeron en Belén, ya estaba escrito, estaba profetizado en Miqueas, ¿verdad? Y tú, Belén de Éfrata, ¿verdad? Le decían, ¿verdad? La más pequeña de entre todas las tierras de Judá, ¿verdad? De ti saldrá el Mesías, de ti iba a salir, de él iban a ser el Mesías, ¿verdad? Sabemos que Belén está como a una distancia de 6 millas hacia el sur de Jerusalén. No estaban tan lejos de Belén. Y entonces, ¿qué es lo que hacen?
estos magos, ¿verdad? Estos sabios del oriente vienen siguiendo esa estrella. Posiblemente en Jerusalén la estrella ya no la miran, pero vamos a ver qué es lo que hacen. Dice: entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. ¿Cuánto tiempo creen que se tardaría, verdad, los magos de venir desde Babilonia, verdad, desde allá de Persia, de venir pues posiblemente en camellos, en caravanas? Tenían que hacer descansos, caminaban, avanzaban, paraban. Entonces, por eso Herodes está indagando cuándo fue la aparición de la estrella, para deducir cuánto tenía de nacido el niño. Y platicaba con mi hermano Noé que en los nacimientos que por lo regular ponen, ¿verdad? Usted sabemos, la tradición, ponen a Jesucristo en un pesebre, a María y a José, y ponen a los reyes. Pero cuando los reyes llegan, ya no están en el pesebre. Ya no están en el pesebre. Entonces, estos magos, ¿verdad? Llegaron mucho tiempo después de que Jesucristo había nacido. No llegaron el día de su nacimiento. Pero Mateo nos está hablando Mateo de esos acontecimientos que sucedieron mientras Jesús estaba en Belén, ¿verdad? Esa tierra que lo vio nacer, esa tierra que era donde David había nacido y había crecido David. Ahí vino a nacer Jesucristo, descendiente de la tribu de David, de Judá. Ya había sido profetizado, ¿verdad? Por Dios mismo le había hablado a David diciendo que del tronco de él habría un reino que sería eterno y su reino permanecería eterno y firme, ¿verdad? Para siempre. Y ese solamente se iba a cumplir al nacer Jesucristo, al nacer el Mesías, ¿verdad? Entonces, hermanos, llegan a Jerusalén. Y Herodes, ¿verdad? Herodes pregunta dónde habría de nacer y les manda a decir, dice, ir a Belén y averigüen con diligencia acerca del niño, y cuando lo halléis, hacedmelo saber, porque yo también vaya y lo adore. Sí, cómo no, sí, cómo no iba a ir a adorarle. ¿Qué es lo que hizo Herodes al momento de que se da cuenta de la aparición de la estrella? Era muy inteligente Herodes, hermanos. Eso sí, tenía una inteligencia. Construyó una ciudad, el templo de Jerusalén, magnífico, un templo, una de las maravillas del mundo en ese entonces. Mandó a construir edificios, fortalezas. Todo lo que hizo Herodes sí tenía mucha inteligencia. Por eso diligentemente averiguó dónde, ¿verdad? Que fueran y averiguaran, porque él quería ir a adorarle. ¿Qué es lo que hizo Herodes? Mandó matar a todos los niños menores de 2 años. Eso es lo que hizo, porque él no quería que nada viniera a perturbarlo y que nadie quisiera venir a usurpar el trono de él. Él se aferraba a ese trono, no le importaba llevarse entre los pies a quien se le pusiera enfrente. Entonces, ellos, habiendo ido al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Ellos, posiblemente la estrella se haya parado, ya no la vieron en Jerusalén, pero cuando vuelven a ver la estrella, que reaparece la estrella, dice que se regocijaron con gran gozo. Qué gran gozo para estos reyes, porque ellos venían a lo que venían. Ellos no venían distraídos, que me va a distraer algo acá en Jerusalén, o que Herodes me va a distraer, o si los judíos no lo quieren reconocer como el Mesías. A ellos no les importó nada. Ellos traían el propósito de venir a adorar al rey de los judíos. Ese era lo que traían en mente, y cuando de repente vuelven a ver esa estrella que los va a dirigir, se regocijan con gran gozo, porque ellos van a venir a adorar, van a venir a ofrecerle esos regalos al que merece toda la honra y toda la gloria. Y dice, y al entrar en la casa, es aquí donde comentábamos, y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María,
y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Gloria a Dios, hermanos, que estos reyes cumplieron el propósito, y cuando llegan a la casa, ya no está en el pesebre, está en una casa. ¿Qué hacen? Se postran delante de él, hermanos. Delante del Rey de Reyes tenemos que postrarnos. Yo dije, si mi hermano no hubiera dado esta clase, él hubiera cantado majestad, porque mi hermano Noé, dije yo, pero pues a mí no se me da el canto, ¿verdad? Adoremos a su majestad, postrándose delante de él. ¿Por qué se nos pide a nosotros? Pásele, póstrese delante de Dios, porque venimos a adorarlo a él, a reconocerlo a él. Estos magos, estos científicos, estos astrónomos, hermanos, gente importante que venía, ¿verdad? No son como los pastorcitos que ellos fueron y lo adoraron y llevaban ¿qué? Un borreguito, llevaban una gallinita a lo mejor, pero estos traían oro. Estos eran gente importante que venía a adorarlo a él. Y nosotros, hermanos, ¿quién somos nosotros para no postrarnos delante de él y adorar al que nació, a ese Emmanuel, a ese Mesías, a ese príncipe de paz, a ese Dios eterno, a ese Dios fuerte, ¿verdad? A ese Dios con nosotros. Adorémosle a él, porque él merece nuestra adoración, y que no se nos olvide que eso es la Navidad, adorarle a él. Y no nada más en este día. Usted y yo le adoramos el lunes, el martes, el miércoles, en noviembre, en diciembre, en enero, febrero, en todos los meses del año, en todos los días del año. Pero en este día estamos recordando ese nacimiento glorioso. Yo decía, yo no tengo que hablar de esto si el pastor nos dejó un mensaje completísimo el viernes. Y dije, nada más voy a poner la predicación del pastor y ya terminamos la clase. Porque nos dio, hermanos, nos dio el nacimiento de nuestro Señor. Nos habló de las profecías del Mesías, de cómo vino, cómo fue anunciado su nacimiento, cómo vino él y nació y cómo fue adorado él, ¿verdad? Entonces, hermanos, vemos que ellos vinieron y le adoraron y abrieron sus tesoros, hermanos. ¿Qué es lo que traían ellos, hermanos? Traían oro, que significa realeza. El oro significa la realeza del Rey de Reyes. El incienso, hermanos, oro, incienso significa divinidad. Estaban ofreciendo el incienso a ese Dios divino, a ese Dios que había venido a nacer. Y la mirra nos recuerda su muerte, hermanos, cómo fue él ungido con esa mirra. Ellos no sabían por qué venían a ofrecer estos regalos. Dios les había puesto, Dios les había hablado en sueños a ellos de que vinieran, que el Mesías había nacido. Ellos no sabían, ellos no se los ofrecieron, se postraron delante de ¿quién? Del niño. Y los regalos, ¿a quién se los dieron? Al niño, que el niño no podía agarrarlos, ¿verdad? Posiblemente ellos tenían el cuidado de que cuando Dios les habla en sueños, que no regresen a Jerusalén porque querían matar al niño, pues ellos tuvieron que ir a Egipto. Posiblemente este oro les sirvió para subsistir allá mientras Herodes ya dejaba de perseguir a todos esos niñitos, ¿verdad? Porque había peligro de que Jesús, pero para Dios, si Dios dijo que él vendría a salvar a la humanidad, nada le iba a acontecer a este niño. Él dijo que él vendría a salvar a la humanidad de los pecados del pueblo. Gloria a Dios, hermanos. Le adoraron, pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Dios había hablado a estos magos, por eso les digo a estos científicos, a estos astrónomos, por eso le digo que Dios, estas personas posiblemente hayan sido de ese remanente que había en Babilonia, en Persia, que habían quedado de la cautividad y que nunca regresaron, y que ellos esperaban este acontecimiento, y al mirar esa estrella que era su estrella, la hemos visto,
esa fue la que los guió y ellos venían con ese gozo, ese deseo de adorar al Mesías que había nacido. Gloria a Dios, hermanos. Entonces, vemos, hermanos, que ellos adoraron al Mesías, adoraron al Rey, ¿verdad? Entonces vemos que los magos buscaron a Jesús hasta encontrarlo y adorarlo. Vamos a ver, hermanos, cómo hay 3 diferentes respuestas a Jesús por las personas, por nosotros, por todo el mundo. 3 respuestas diferentes. Cuando llegan los magos, estos astrónomos, ¿verdad? Estos sabios del oriente, llegan a Jerusalén. ¿Qué es lo que hacen, hermanos? Primero llegan a Herodes. Herodes mostró un odio, fingió que quería ir a adorarlo, pero era un hombre malo, perverso, que lo que quería era matarlo. Entonces, primeramente mostró un odio abierto y hostilidad hacia Jesús. Podemos ver usted y yo en la humanidad, en el mundo, cómo mucha gente odia que le hablen de Jesús. No me hables de Jesús, no me hables de las cosas de Dios. Es una respuesta que el mundo tiene. Mucha gente, no le estoy diciendo que toda la gente, mucha gente no quiere escuchar hablar de Jesús. Herodes quería escuchar hablar de Jesús, pero para los planes de él, porque nadie le iba a venir a usurpar su trono. Llegan, les habla a los sumos sacerdotes y les habla a los escribas Herodes, ¿verdad? Que vengan y indaguen, que le digan qué dicen las escrituras acerca del Mesías. Los escribas y los sumos sacerdotes le dicen que nacería en Belén. Los magos, al momento de que llegan, ellos piensan que el pueblo iba a estar deseoso de adorar al Mesías, que estaban esperándolo con esa ansiedad y que estaban esperando ese acontecimiento glorioso, que cuando se les dijera que el Mesías había nacido, todos iban a ir a adorarlo y a postrarse delante de él. Pero ellos, ocupados en su religiosidad, ocupados en su sacerdocio, fueron indiferentes. Muchas veces la iglesia, ocupada y afanada en la religiosidad, en las costumbres, en la tradición o lo que usted quiera, como usted lo quiera llamar, son indiferentes ante el acontecimiento tan grande de que Jesucristo nació. Muchas veces, afanados por estas festividades, no tomamos en cuenta y somos indiferentes que estamos celebrando el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, del Salvador del mundo. Muchas veces también somos indiferentes y caemos en el lado de la religiosidad, como cayeron estos sacerdotes y estos escribas. Indiferencia.